En 1929, cuando Florence Scovel Shinn Yahweh era reconocida como una de las maestras espirituales más poderosas, reveló a sus discípulos más allegados la existencia de un objeto físico específico que había sido fundamental para desbloquear las puertas de la abundancia en su propia vida. Este no era un objeto de magia negra, ni un amuleto místico, sino un objeto bíblico que había pasado desapercibido durante siglos por su aparente simplicidad. Florence había guardado este secreto durante más de una década porque comprendía que en manos incorrectas o usado con intenciones impuras, este objeto podía generar efectos contrarios a los deseados. Pero había documentado meticulosamente cómo, cuando se usaba correctamente y con el corazón puro, este objeto activaba las bendiciones divinas de una manera tan consistente que parecía imposible que funcionara. Lo que estás a punto de descubrir cambió para siempre la relación de Florence con la abundancia y el bienestar, y puede abrir para ti puertas de la abundancia que han permanecido cerradas durante años. Soy tu anfitrión, y durante años he estudiado los archivos más íntimos de Florence Scovel Shinn, esa extraordinaria maestra espiritual que transformó la comprensión de la prosperidad cristiana en el siglo XX. Florence no era solo una escritora inspiracional, era una mujer que había experimentado personalmente la transición de la escasez a la abundancia y había descubierto las leyes espirituales exactas que gobiernan esa transformación. En el invierno de 1918, Florence atravesaba uno de los periodos más difíciles de su vida. Su esposo había fallecido, sus recursos económicos eran inestables y enfrentaba la posibilidad real de perder su hogar. Fue durante este tiempo de profunda prueba que hizo un descubrimiento que cambiaría no solo su vida, sino también la comprensión de miles de personas sobre cómo la fe práctica puede manifestar la abundancia material. En una búsqueda desesperada en la Sagrada Escritura, Florence encontró referencias repetidas a un objeto específico que parecía estar conectado consistentemente con historias de providencia divina, apertura de caminos y manifestación de abundancia. Lo que comenzó como un estudio profundo de la Biblia se convirtió en un experimento práctico que produjo resultados tan dramáticos que Florence inicialmente dudó de registrarlos. Hoy vas a conocer este objeto oculto, el método exacto que Florence desarrolló para activar su poder, y las historias reales de transformación que documentó a lo largo de más de 20 años de usar este secreto. Florence Scovel Shinn había llegado a su descubrimiento, no a través de tradiciones místicas o enseñanzas ocultas, sino mediante un estudio meticuloso de las Escrituras. Durante las largas noches de invierno de 1918, cuando luchaba contra la preocupación financiera, Florence había comenzado a catalogar todos los pasajes bíblicos que mencionaban providencia divina, apertura de caminos y manifestación de abundancia. En su diario personal, fechado el 22 de febrero de 1919, Florence escribió: «He descubierto algo extraordinario. Existe un objeto físico que aparece una y otra vez en los relatos bíblicos de prosperidad y apertura de caminos. No es coincidencia. Este objeto parece ser una llave espiritual que Dios ha colocado en su palabra para aquellos que tienen ojos para ver». El objeto que Florence había identificado era la llave, pero no cualquier llave, sino llaves específicas que habían sido consagradas y usadas según principios bíblicos que Florence había descubierto dispersos a lo largo de las Escrituras. Florence había rastreado el simbolismo y uso práctico de las llaves a través de toda la Biblia, descubriendo un patrón consistente que conectaba las llaves físicas con autoridad espiritual, apertura de puertas cerradas
y acceso a la providencia divina. En el Antiguo Testamento, Florence encontró referencias a llaves en contextos de autoridad y administración. Florence vio en este versículo la conexión entre llaves físicas y autoridad espiritual para abrir lo que había estado cerrado. En las enseñanzas de Jesús, Florence prestó atención especial a Mateo 16:19, donde Jesús dice: para Florence, esto establecía que las llaves representaban autoridad divina, delegada para abrir y cerrar, atar y desatar. En el Apocalipsis, Florence estudió Apocalipsis 3, 7 y 8. Florence vio aquí la conexión directa entre las llaves de Cristo y las puertas de oportunidad, basándose en su estudio bíblico. Florence desarrolló un método específico para consagrar una llave física que sirviera como punto de contacto para activar las leyes espirituales de la abundancia. Este no era una ceremonia sagrada, sino una aplicación práctica de principios bíblicos que había identificado. Selección de la llave. Florence instruía que la llave debía ser nueva, completamente nueva y sin uso. Esta llave, explicaba, debe representar nuevos horizontes, rutas desconocidas, oportunidades futuras en 1100 el reino espiritual. La llave podía ser de cualquier metal, pero Florence recomendaba un metal noble si era posible, conectando con las referencias bíblicas. El tamaño no importaba, pero debía ser lo suficientemente pequeña para ser portada cómodamente. Consagración de la llave. Florence había desarrollado un ritual de consagración que conectaba la llave física con su propósito espiritual. Esta ceremonia se basaba en principios de dedicación encontrados a lo largo de las Escrituras. Preparación del alma. La persona debía tener un tiempo de oración y reflexión durante 24 horas antes de la consagración, para asegurar paz interior y pureza de corazón. Limpieza física. La llave debía ser lavada cuidadosamente con agua bendita mientras se oraba una plegaria por la purificación. Oración de consagración. Florence había desarrollado una oración específica basada en los versículos bíblicos sobre llaves. Padre Celestial, siguiendo el ejemplo de las llaves de autoridad que aparecen en tu santa palabra, consagro esta llave como un punto de contacto con tu poder para abrir caminos en mi vida. Así como tú entregaste las llaves del reino a tus siervos fieles, yo uso esta llave como símbolo de mi fe, en que tú abres puertas que ningún hombre puede cerrar. Declaro que esta llave representa mi autoridad en Cristo para abrir puertas de oportunidad, de abundancia y bienestar, y de bendición que tú has preparado para mí, que cada vez que la vea o la toque, mi fe se fortalezca en tu capacidad para abrir caminos donde no los hay. En el nombre de Jesús, quien tiene las llaves de David y abre puertas que nadie puede cerrar, consagro esta llave para tu gloria y para manifestar tu abundancia en mi vida. Amén. Una vez consagrada, Florence enseñaba un método específico para usar la llave diariamente como herramienta de fe para abrir puertas de prosperidad. Un ritual matutino de solo 5 minutos. Cada mañana, Florence sostenía la llave en su mano derecha mientras declaraba: en el nombre de Jesús, quien me ha dado las llaves del reino, declaro que hoy se abren puertas de oportunidad, de provisión y de bendición en mi vida. Uso esta llave como símbolo de mi fe, en que Dios abre caminos donde no los hay. 3 minutos de visualización específica. Florence visualizaba qué puertas necesitaba que se abrieran. Puertas de trabajo, de ventas, de relaciones armoniosas, de salud, de reconciliación familiar. Para cada área, sostenía la llave y declaraba: por fe,
Abro esta puerta en el reino espiritual, creyendo que se manifestará en el reino físico. 2 minutos para un decreto de autoridad. Basándose en la enseñanza de Mateo, Florence declaraba: «Lo que desato en la tierra es desatado en el cielo. Desato toda restricción sobre mi prosperidad. Desato toda limitación sobre mis oportunidades. Desato todo bloqueo sobre mi abundancia. Y ato a mi vida la providencia divina. Oportunidades perfectas y bendición multiplicada». Los diarios privados de Florence contienen documentación detallada de más de 500 casos donde aplicó este método, tanto en su propia vida como en la de sus discípulos más allegados, con resultados que confirman la extraordinaria efectividad de este enfoque. Una transformación. En los 6 meses después de comenzar a usar su llave consagrada, Florence experimentó una transformación financiera que ella misma describió como milagrosa. Sus ingresos como creadora se triplicaron. Recibió comisiones inesperadas de clientes que no había contactado y le ofrecieron oportunidades de enseñanza que le proporcionaron ingresos estables por primera vez en años. No puedo atribuir estos cambios a nada que haya hecho diferente externamente, escribió Florence en marzo de 1919. Mis habilidades artísticas no mejoraron súbitamente. Mis técnicas de mercadotecnia no cambiaron. Mis contactos siguieron siendo los mismos. Pero, de alguna manera, puertas que habían estado cerradas durante años comenzaron a abrirse con facilidad natural. Margaret Thompson era una secretaria de 42 años que había perdido su trabajo durante la recesión de 1921, después de 8 meses de búsqueda infructuosa. Margaret contactó a Florence desesperada, habiendo agotado sus ahorros y enfrentando el desalojo. Florence le enseñó el método de la llave de prosperidad, pero con una adaptación específica para su situación. En lugar de solo visualizar puertas de empleo abriéndose, Florence instruyó a Margaret a visualizar, específicamente, la puerta del trabajo perfecto que Dios había preparado para ella. Margaret siguió el método religiosamente durante 3 semanas. En su diario, escribió: «Al principio me sentía tonta sosteniendo una llave y hablando de puertas que se abrían. Florence me había advertido que la fe a menudo se siente extraña al principio, especialmente cuando no estamos acostumbrados a actuar como si creyéramos que Dios realmente responde a nuestras oraciones». El día 23, Margaret recibió una llamada telefónica de una mujer que había escuchado de ella a través de una cadena de contactos que no podía rastrear completamente. Esta mujer, la señora Elizabeth Hartwell, estaba buscando a alguien para ayudarla a organizar y administrar sus múltiples propiedades e inversiones. Lo más sorprendente, escribió Margaret, era que la señora Hartwell me ofreció exactamente el tipo de trabajo que había estado visualizando. Responsabilidades variadas que usarían todas mis habilidades. Horario flexible que me permitiría perseguir otros intereses. Y un salario que era el doble de lo que había ganado en mi trabajo anterior. Pero la historia no terminó ahí. Trabajando con la señora Hartwell, Margaret aprendió tanto sobre inversiones y administración de propiedades que dentro de 2 años había establecido su propia empresa de consultoría, empleando a 5 personas y ganando más dinero del que había imaginado posible. La llave de Florence no solo me abrió la puerta a un trabajo, reflexionó Margaret años después. Me abrió la puerta a descubrir capacidades y oportunidades que ni siquiera sabía que existían. Robert Harrison era un importador de artesanías que había estado tratando sin éxito durante 3 años de establecer conexiones comerciales en Europa.
las barreras de idioma, las diferencias culturales y la falta de contactos confiables habían bloqueado consistentemente sus esfuerzos. Después de aprender el método de la llave de Florence, Robert adaptó las visualizaciones para enfocarse específicamente en puertas de conexión internacional. Cada mañana sostenía su llave consagrada y declaraba: «En el nombre de Jesús, abro puertas de entendimiento, confianza y oportunidad comercial entre naciones». Durante 2 meses, Robert no vio cambios evidentes, pero persistió en el método por fe. En su correspondencia con Florence, escribió: «Algunas mañanas me siento como si estuviera jugando un juego infantil, pero otras mañanas, cuando sostengo la llave, siento una convicción genuina de que algo está moviéndose en el reino espiritual, aunque no pueda verlo físicamente todavía». En el 3er mes, Robert recibió una carta inesperada de un distribuidor en París que había obtenido su nombre a través de una cadena de referencias que comenzó con un encuentro casual en un café de una gran ciudad estadounidense entre 2 personas que no tenían razón aparente para hablar de importación de artesanías. Esta conexión inicial se convirtió en una red de distribuidores en 7 países europeos. Lo más notable, escribió Robert, no era solo que se abrieron las oportunidades comerciales, sino la facilidad con que se desarrollaron las relaciones. Era como si las barreras de idioma y cultura, que habían sido obstáculos durante años, de repente se hubieran disuelto. Dentro de 5 años, Roberto tenía una de las empresas de importación más exitosas de la costa este, con oficinas en 3 continentes. Los secretos avanzados del método de la llave. En sus escritos más privados, Florence reveló técnicas adicionales que hacían el método de la llave AUN más efectivo para situaciones específicas. Llaves especializadas para diferentes tipos de puertas. Florence había desarrollado la práctica de tener múltiples llaves consagradas para diferentes aspectos de la vida. La llave dorada, o pintada de dorado, consagrada específicamente para puertas de abundancia financiera y oportunidades de negocio, un símbolo radiante, prometiendo riqueza y éxito. La llave plateada, o pintada de plateado, consagrada para puertas de relaciones armoniosas, matrimonio bendecido y conexiones familiares fortalecidas, un reflejo de la unión, del amor duradero y la paz familiar. La llave de Metal Noble, consagrada para puertas de salud plena, sanación profunda y vitalidad física abundante, un símbolo de fuerza y resistencia, de la salud que brota desde el corazón. La llave de hierro forjado, consagrada para puertas de protección divina, seguridad inquebrantable y resolución justa de problemas legales. Un símbolo de fortaleza imponente, de la justicia que protege y defiende. Cada tipo de puerta, explicaba Florence, resuena con una frecuencia espiritual específica. Usar llaves especializadas nos permite sintonizar más precisamente con las bendiciones divinas, que gobiernan diferentes aspectos de la vida. El método de la llave maestra, para situaciones complejas que involucraban múltiples tipos de puertas. Florence había desarrollado lo que llamaba el método de la llave maestra. Esto involucraba una llave especial, típicamente más grande que las otras, que era consagrada con autoridad sobre todas las áreas de la vida. La oración para la llave maestra era más extensa. Padre Celestial. Así como Jesús declaró que tiene las llaves de la muerte y el Hades, y las llaves de David que abren lo que nadie puede cerrar. Consagro esta llave maestra como símbolo de mi participación en su autoridad total. Que esta llave represente mi fe en que no hay puerta en mi vida que tú
no puedas abrir. No hay obstáculo que tú no puedas remover. No hay limitación que tú no puedas transformar en oportunidad. El ritual de las puertas específicas. Florence había desarrollado también un ritual avanzado para situaciones donde se necesitaba abrir una puerta específica y bien definida. Este ritual involucraba escribir exactamente qué puerta se necesitaba abrir en un papel pequeño, atar ese papel a la llave con un hilo blanco y llevarlo durante 7 días, mientras se realizaba el ritual diario. Cuando somos específicos sobre qué puertas queremos que se abran, enseñaba Florence, le damos a Dios algo concreto con lo que trabajar. La fe vaga produce resultados vagos, pero la fe específica produce milagros específicos. Las reglas espirituales para el uso correcto de las llaves. Florence había identificado principios específicos que debían seguirse para que el método funcionara correctamente. Regla Mora 1. Motivación pura. Las llaves de prosperidad solo funcionan cuando nuestras motivaciones están alineadas con el corazón de Dios. Escribía Florence. Si usamos las llaves para alimentar la codicia, la ambición egoísta o deseos de dañar a otros, las puertas que se abren eventualmente se cerrarán con mayor fuerza. Florence requería que sus discípulos examinaran honestamente sus motivaciones antes de consagrar cualquier llave. ¿Era para servir mejor a otros? ¿Para ser mejores mayordomos de los recursos de Dios? ¿Para tener más capacidad de dar y bendecir? Si las respuestas eran no, Florence recomendaba esperar hasta que el corazón estuviera correctamente alineado. Regla Mecla 2. Gratitud constante. Cada puerta que se abre es un regalo de Dios, enseñaba Florence. Debemos mantener un corazón agradecido, no solo después de que las puertas se abran, sino durante todo el proceso de esperar que se abran. Florence instruía que cada vez que alguien usara su llave, debía comenzar agradeciendo por las puertas que ya habían sido abiertas en el pasado, antes de pedir que se abrieran nuevas puertas. Regla Astra 3. Acción correspondiente. Dios abre puertas, pero nosotros debemos caminar a través de ellas. Observaba Florence. De nada sirve que una puerta se abra si no tenemos la fe y el valor para entrar por ella. Florence había notado que muchas personas oraban por oportunidades, pero luego las ignoraban cuando aparecían, especialmente si venían en formas diferentes a las que habían imaginado. Instruía a sus estudiantes a estar alertas constantemente para puertas que pudieran estar abriéndose de maneras inesperadas. Regla Puergra 4. Persistencia sin desesperación. La fe persistente es diferente de la desesperación insistente, explicaba Florence. La fe persistente mantiene la calma, la confianza en que Dios abrirá las puertas en su tiempo perfecto. La desesperación insistente trata de forzar las puertas antes de que sea el momento correcto. Florence enseñaba que el método de la llave requería un equilibrio delicado, persistencia diaria en el ritual, pero desapego pacífico sobre el timing específico de los resultados. Los testimonios más extraordinarios del poder de las llaves. Los archivos de Florence contienen algunos de los testimonios más sorprendentes de apertura de puertas imposibles que se han documentado. El caso de Dr. Samuel Mitchell. Puertas abiertas en el Vaticano. El Dr. Samuel Mitchell era un académico bíblico que había soñado durante años con acceso a los manuscritos antiguos, guardados en la biblioteca privada del Vaticano. Como protestante estadounidense sin conexiones católicas, esta parecía una meta imposible. Después de aprender el método de Florence, el Dr. Mitchell consagró una llave específicamente para puertas de acceso a conocimiento bíblico preservado. Durante 18 meses,
Siguió el ritual diariamente, visualizando específicamente el momento en que tendría acceso a documentos que podrían revolucionar la comprensión bíblica moderna. La serie de coincidencias que llevaron a la realización de este sueño fue tan compleja que el Dr. Mitchell escribió un libro completo documentando los eventos. Involucró un encuentro casual en una conferencia académica, una conversación en un tren con un cardenal italiano, una recomendación de un profesor que el Dr. Mitchell no sabía que tenía conexiones vaticanas, y finalmente una invitación personal del Papa para pasar 6 meses estudiando en la biblioteca privada. No puedo explicar científicamente cómo el método de la llave pudo haber orquestado eventos tan complejos, involucrando tantas personas en diferentes países, escribió el Dr. Mitchell. Pero puedo testificar que cada paso del proceso parecía sobrenatural en su timing y coordinación. El caso de Eleanor Walsh, reunificación familiar. Después de 20 años. Eleanor Walsh había sido separada de su hermana durante la Primera Guerra Mundial, cuando su familia huyó de Europa. Durante 20 años. Eleanor había tratado sin éxito de encontrar cualquier rastro de su hermana Catherine, incluso contratando investigadores privados sin resultados. Florence adaptó el método de la llave, específicamente para abrir las puertas de la reunificación familiar. Eleanor consagró su llave con oraciones especiales para encontrar a su hermana, y durante 2 años siguió el ritual diariamente. El proceso que llevó a su reencuentro fue una cadena de eventos que comenzó cuando Eleanor decidió, espontáneamente, visitar una exposición de arte en una gran ciudad estadounidense. Allí, reconoció un estilo de pintura idéntico al de su hermana. Cuando preguntó por la artista, descubrió que era una mujer que había cambiado su nombre, pero cuya descripción coincidía exactamente con Catherine. Había literalmente miles de exposiciones de arte en decenas de ciudades que podría haber visitado ese día, escribió Eleanor. Pero algo me llevó específicamente a esa exposición, a esa sala, a esa pintura, en el momento exacto en que el organizador estaba presente para darme la información que necesitaba. La reunión entre las hermanas fue tan emotiva que varios periódicos la cubrieron como una historia de milagro moderno. Un milagro moderno, el legado moderno del método de la llave. Aunque Florence nunca publicó completamente este método en vida, ha sido preservado y transmitido discretamente a través de décadas por una red de sus discípulos más allegados. En la era moderna, el método se ha adaptado a nuevos tipos de puertas que no existían en el tiempo de Florence. Adaptaciones contemporáneas del método. Puertas digitales. Emprendedores modernos han adaptado el método para abrir puertas en el mundo digital, oportunidades online, conexiones en redes sociales y visibilidad en Internet. El mundo digital, un nuevo campo de oportunidades. Puertas educativas. Estudiantes y académicos han usado el método para acceder a universidades, becas y oportunidades de investigación. El conocimiento, una puerta a un futuro mejor. Puertas de sanidad. Personas que enfrentan desafíos médicos han adaptado el método para abrir puertas a tratamientos efectivos, doctores competentes y recursos de salud. La salud, un tesoro invaluable. Puertas creativas. Artistas, escritores y músicos han usado el método para abrir puertas a galerías, editoriales y oportunidades de presentaciones. El arte, una forma de expresión y conexión divina. Los principios universales, detrás del método de la llave. Florence identificó que el poder del método no estaba en la llave física en sí, sino en los principios espirituales universales que la llave ayudaba a activar. Principio, Point 1. La fe tangible. Dios nos ha creado como seres físicos y espirituales, escribía Florence.
Necesitamos puntos de contacto físicos para ayudar a nuestra fe a volverse tangible y específica. La llave sirve como ancla física para realidades espirituales. Florence observó que las personas que usaban objetos físicos consagrados como puntos de contacto para la fe, típicamente experimentaban resultados más consistentes que aquellos que trataban de mantener una fe puramente mental. La fe necesita un punto de anclaje. Principio Promeneur 2. La declaración de autoridad. Cuando sostenemos la llave y declaramos que las puertas se abren, explicaba Florence, estamos ejerciendo la autoridad espiritual que Cristo nos ha delegado. No estamos rogando que algo suceda, estamos declarando que sucederá basados en nuestros derechos como hijos de Dios. Este principio se basaba en la comprensión de Florence de que los creyentes tienen autoridad delegada para atar y desatar en la tierra lo que ya ha sido decidido en el cielo, un poder inherente a nuestra fe. Principio Fonatares, la expectativa activa, la diferencia entre esperanza pasiva y fe activa, enseñaba Florence. Es que la fe activa toma pasos específicos basados en la convicción de que lo pedido ya ha sido concedido en el reino espiritual. El ritual diario con la llave mantenía a las personas en un estado de expectativa activa, constantemente alertas para reconocer cuándo las puertas comenzaran a abrirse. Mantener la fe activa, la clave del éxito. Principio Commerce 4, la persistencia inteligente. La persistencia inteligente, explicaba Florence, significa continuar con fe constante mientras permanecemos flexibles sobre cómo y cuándo se manifestarán los resultados. El método de la llave enseñaba persistencia en la fe, pero flexibilidad en las expectativas específicas sobre cómo aparecerían las oportunidades. La paciencia es una virtud. Los errores comunes que bloquean el poder de las llaves. A través de años de enseñar este método, Florence identificó errores específicos que impedían que funcionara efectivamente. Error Moarpa 1. Usar la llave como amuleto de suerte. La llave no es un objeto mágico, advertía Florence. Su poder viene de su función como punto de contacto para la fe genuina en Dios. Cuando la tratamos como un amuleto de suerte, perdemos la conexión espiritual que la hace efectiva. La fe, no la magia. Florence observó que las personas que llevaban la llave constantemente como si fuera un talismán, típicamente experimentaban menos resultados que aquellos que la usaban específicamente durante momentos dedicados de oración y declaración. La fe genuina es la base. Error Mármula 2. Impaciencia con el tiempo divino. Dios abre puertas en su tiempo perfecto, no en nuestro tiempo preferido, enseñaba Florence. Cuando nos volvemos impacientes y comenzamos a tratar de forzar las puertas, interferimos con el proceso divino. Dios trabaja a su tiempo. Florence documentó que las personas que mantuvieron una fe paciente por períodos más largos típicamente experimentaron aberturas más dramáticas y duraderas que aquellos que se desesperaron después de semanas o meses. Paciencia y fe. Error NEA 3. Enfocarse solo en puertas materiales. Las puertas más importantes que Dios quiere abrir, observaba Florence, frecuentemente son puertas de carácter, sabiduría y madurez espiritual. Si solo nos enfocamos en puertas de prosperidad material, podemos perder las bendiciones más grandes que Él quiere darnos. El crecimiento espiritual, la mayor bendición. Florence enseñaba que era crucial incluir oraciones por puertas de crecimiento personal y espiritual. No solo por oportunidades materiales. Buscar el equilibrio. Error Crombra 4. Olvidar la responsabilidad que viene con las puertas abiertas. Cada puerta que Dios abre, escribía Florence, viene con responsabilidades correspondientes. Si no estamos preparados para manejar sabiamente las oportunidades que pedimos,
pueden convertirse en cargas en lugar de bendiciones. La responsabilidad, clave para el éxito. Florence instruía a sus estudiantes a orar no solo por puertas abiertas, sino también por la sabiduría y la fuerza para caminar a través de ellas responsablemente. Ser sabio al recibir. Testimonios modernos del método de la llave. Aunque Florence falleció en 1940, el método que desarrolló ha continuado produciendo resultados extraordinarios para aquellos que lo han aplicado fielmente. El caso de Jennifer Martínez, de madre soltera a empresaria exitosa. 1995. Jennifer Martínez era una madre soltera de 2 niños que trabajaba en empleos de salario mínimo para sobrevivir. Después de descubrir los escritos de Florence a través de una biblioteca local, Jennifer adaptó el método de la llave a su situación moderna. Jennifer consagró una llave pequeña específicamente para puertas de estabilidad financiera y oportunidad empresarial. Durante 18 meses, siguió el ritual diariamente, mientras trabajaba en múltiples empleos para mantener a su familia. El proceso que llevó a su transformación comenzó cuando Jennifer sintió una impresión, durante su ritual matutino, de que debía aprender sobre computadoras. Esto era 1995, cuando las computadoras personales apenas comenzaban a volverse comunes, y Jennifer no tenía experiencia técnica. Siguiendo esa impresión divina, Jennifer se inscribió en clases nocturnas de computación en un colegio comunitario local. Durante estas clases, reconoció que muchas pequeñas empresas necesitaban ayuda con tareas básicas de computación, pero no podían permitirse empleados de tiempo completo. Jennifer comenzó un servicio de consultoría de computación, trabajando desde su casa, durante las noches y fines de semana. En 2 años, tenía suficientes clientes para dejar sus otros trabajos. En 5 años, empleaba a 12 personas y había expandido su empresa a servicios de marketing digital. La llave de Florence no me dio habilidades técnicas que no tenía, reflexionó Jennifer años después. Pero, de alguna manera, me abrió las puertas para ver oportunidades que habían estado allí todo el tiempo, esperando que alguien con la visión correcta las reconociera. El caso de David Chen. Reconciliación familiar internacional. 2003. David Chen había inmigrado a Estados Unidos desde China en 1989, dejando atrás a su familia, debido a desacuerdos políticos que habían creado una ruptura dolorosa. Durante 14 años, David había intentado sin éxito restablecer contacto con su padre, quien se había negado a responder cartas o llamadas telefónicas. Después de aprender sobre el método de Florence a través de un amigo cristiano, David consagró una llave específicamente para abrir las puertas de la reconciliación familiar a través de barreras culturales y políticas. Durante 3 años, David siguió el ritual fielmente, orando cada mañana por su padre y visualizando el momento de reconciliación. En 2006, David sintió una impresión fuerte de que debía escribir una carta diferente, esta vez enfocándose completamente en expresar amor y respeto por su padre, sin mencionar las diferencias políticas que los habían separado. David escribió la carta en caligrafía china tradicional, algo que no había hecho en años, y la envió junto con fotografías de sus hijos, que su padre nunca había conocido. También incluyó una pequeña llave de metal noble, como símbolo de que las puertas de su corazón siempre habían estado abiertas para su padre. 6 semanas después, David recibió una llamada telefónica de su hermana en China, informándole que su padre había comenzado a llorar al leer la carta y que quería que David viniera a casa para una visita. La reunión familiar que siguió no solo sanó la relación entre David y su padre, sino que también abrió puertas para que
David estableciera un negocio de importación-exportación que conectaba empresas estadounidenses y chinas, utilizando las conexiones familiares que había recuperado. El caso de Sarah Williams. Sanidad. Después de años de enfermedad crónica. 2010. Sarah Williams había luchado con fibromialgia durante 8 años, una condición que había limitado severamente su capacidad de trabajar y mantener relaciones normales. Después de agotar tratamientos médicos convencionales y alternativos sin mejoras significativas, Sarah se sintió atraída a explorar aspectos espirituales de la sanidad. A través de un grupo de estudio profundo de la Biblia, Sarah aprendió sobre el método de la llave de Florence y lo adaptó específicamente para abrir las puertas de la sanidad integral, espíritu, alma y cuerpo. Sarah consagró una llave pequeña de metal noble y siguió el ritual diariamente durante 2 años. Durante este tiempo, también comenzó a orar específicamente por discernimiento sobre factores que podrían estar contribuyendo a su condición, que no había considerado antes. Durante su segundo año de usar el método, Sarah comenzó a recibir impresiones sobre cambios específicos en dieta, ejercicio y manejo del estrés, pero más significativamente, comenzó a reconocer patrones emocionales y espirituales que parecían estar conectados con los brotes de su condición. El proceso de sanidad fue gradual, pero consistente. Sarah comenzó a identificar y resolver conflictos relacionales no resueltos, traumas emocionales de la infancia que no había procesado completamente y patrones de perfeccionismo que creaban estrés crónico en su cuerpo. En el tercer año, Sarah estaba esencialmente libre de síntomas y había regresado al trabajo de tiempo completo. Más importante aún, había desarrollado un entendimiento de la conexión entre bienestar espiritual, emocional y salud física, que la llevó a entrenarse como consejera de sanidad integral. La llave de Florence no me sanó directamente, explicó Sarah, pero me abrió puertas para entender aspectos de mi condición que los doctores nunca habían explorado, y me dio la fe para perseguir la sanidad de maneras que nunca había considerado antes. Las variaciones culturales del método de la llave. A medida que el método de Florence se ha extendido a través de diferentes culturas y países, ha desarrollado adaptaciones interesantes que respetan las tradiciones locales, mientras mantienen los principios bíblicos fundamentales. Adaptación. Hispana. En comunidades latinoamericanas, el método ha sido integrado con tradiciones de bendición de objetos religiosos, manteniendo el enfoque bíblico, pero incorporando elementos de reverencia cultural hacia objetos sagrados. Adaptación asiática. En comunidades asiático-americanas, el método ha sido combinado con valores confucianos de respeto familiar y social, enfocándose especialmente en abrir puertas que beneficien no solo al individuo, sino a toda la familia y comunidad. Adaptación. Africana. En comunidades afroamericanas, el método ha sido conectado con tradiciones de testimonios de liberación, enfatizando el poder de Dios para abrir puertas que sistemas de opresión habían tratado de cerrar. La ciencia espiritual detrás del método de la llave. En sus escritos más profundos, Florence exploró por qué creía que el método funcionaba de manera tan consistente. La ley de la correspondencia. Como es arriba, es abajo. Citaba Florence del principio hermético que había encontrado reflejado en las enseñanzas de Jesús. Cuando declaramos que las puertas están abiertas en el reino espiritual, esa realidad debe manifestarse en el reino físico. La ley de la expectativa. Aquello que esperamos consistentemente con fe se convierte en imán para experiencias correspondientes. Observaba Florence. La llave mantiene nuestra expectativa enfocada y específica. La ley de la atracción divina.
Cuando nos alineamos con la voluntad de Dios para nuestras vidas, escribía Florence, nos convertimos en imanes para las oportunidades y conexiones que Él ha preparado para nosotros. La ley de la acción inspirada. Florence decía, el método de la llave no reemplaza la acción humana, sino que la guía hacia los esfuerzos más efectivos, en los momentos más oportunos. Pausa. Este objeto oculto que Florence Scovel Shinn descubrió no es solo una reliquia histórica fascinante. Es una herramienta espiritual, práctica, que sigue siendo tan efectiva hoy como lo fue hace un siglo. Las leyes espirituales no cambian y las puertas que Dios puede abrir en tu vida son ilimitadas cuando aprendes a ejercer la autoridad que Él ya te ha dado. Pausa. Si has estado enfrentando puertas cerradas en tu vida, puertas de oportunidad, de abundancia y bienestar, de relaciones, de sanación, de propósito, entonces este método puede ser exactamente la llave que necesitas. Pero recuerda, no es la llave física la que tiene el poder, es tu fe, activada a través de la llave, la que conecta con el poder ilimitado de Dios. Pausa. El método de la llave no es magia, es fe práctica, basada en principios bíblicos sólidos. Requiere constancia, paciencia y, sobre todo, una relación genuina con Dios, que busca su voluntad por encima de nuestros deseos egoístas. Pausa. Te invito a que durante los próximos 30 días experimentes con este método. Consigue una llave nueva. Dedica tiempo a consagrarla apropiadamente y establece un ritual diario de afirmación y fe. Pero hazlo con corazón puro, buscando no solo lo que quieres, sino lo que Dios quiere para ti. Pausa. Mantén un diario de las puertas que comiencen a abrirse, las oportunidades que aparezcan, las conexiones que se desarrollen. Florence creía firmemente que cuando aplicamos correctamente las bendiciones divinas, los resultados son tan consistentes que pueden ser documentados y estudiados. Pausa. Y si este contenido ha abierto tu comprensión sobre cómo la fe práctica puede manifestar cambios reales en tu vida, si sientes que Florence te ha enseñado secretos que pueden transformar tu relación con las oportunidades y la abundancia, considera apoyar este canal con un Super Thanks. Pausa. Tu Super Thanks no es solo apoyo económico, es una declaración de fe, de que crees en el poder de Dios para abrir puertas en tu propia vida. Es una semilla sembrada en el reino espiritual, que regresa a ti como cosecha de oportunidades abiertas. Recuerda, cuando damos para apoyar la propagación de verdades espirituales, nos alineamos con las leyes divinas de siembra y cosecha que Florence enseñaba. Pausa. El método está aquí. El objeto ha sido revelado. Las puertas están esperando ser abiertas. Florence te ha mostrado la llave. Ahora depende de ti decidir si vas a usarla con la fe, la constancia y la pureza de corazón que activan su poder. Pausa. Que Dios abra para ti puertas que ningún hombre puede cerrar y que el método de la llave de Florence se convierta en el comienzo de una vida llena de oportunidades divinas que sobrepasan todo lo que puedas pedir o imaginar. Pausa. Las llaves del corazón de Dios están en tus manos. Úsalas sabiamente